aquí en Madrid militantes de Liza y Regeneración Libertaria para realizar una entrevista al investigador social y militante libertario Franz Verne, colaborador de portales y prensa izquierda latinoamericana. Bueno, él es militante libertario en Perú y queríamos hacer esta entrevista para preguntarle sobre el contexto allí y su perspectiva sobre el movimiento libertario. Entonces, bueno, que primero queríamos preguntarte qué te trae por aquí, cómo es que estás en Madrid. Vale, a ver, en principio, bueno, agradecerles por la posibilidad de poder conversar con ustedes, exponer algunos puntos de vista respecto a la situación sociopolítica que ahora mismo atraviesa Perú y a partir de eso acercarnos a probablemente intercambiar algunos puntos específicamente sobre el campo libertario. En principio estoy aquí en España por un tema de situación crítica en el Perú. Hay un contexto de criminalización de la protesta, de represión a todo nivel, que genera una inestabilidad, una inseguridad bastante fuerte. Ahora mismo hay una persecución terrible a todo el campo popular y a la izquierda en general, ya no solo a la izquierda de base o al movimiento popular de base, sino también a estructuras políticas organizadas, incluso del campo reformista o demócrata, para el sistema, para el Estado peruano ahora mismo que está tomado por la ultraderecha en el Perú, da lo mismo y hay un clima de hostigamiento, un clima muy hostil hacia todo lo que tenga que ver con pensamiento crítico, con movilización social desde abajo, con empoderamiento popular y todo lo demás. Producto de eso es que justamente mi familia atraviesa un proceso de hostigamiento, tanto en temas judiciales, temas laborales. Parte de mi familia se vino para aquí en busca de asilo político, un poco para salir de todo este entrampamiento que hay allá. En mi caso todavía me mantengo en Perú por un tema laboral, estoy trabajando allá, mantengo algún tipo de militancia tanto política como social en diversos espacios allá y estoy aquí de paso para visitar a mi familia que está acá, ya residente cerca de un año, y para un poco tejer lazos con compañeros y compañeras que puedan estar un poco en este camino, en este trajinar de construir un anarquismo organizado inserto en la lucha de clases en los contextos, en este caso español o europeo, ¿no? Para coger experiencias y llevarlas para allá y construir o reconstruir una alternativa que ya la teníamos y que se ha visto truncada por diversos factores y que ahora estamos justamente en el proceso de reconstruir una orgánica política y ponerla al servicio de las luchas sociales en el Perú. Eso en principio. ¿Cuál es el contexto histórico-político allí? Y queríamos saber cómo describirías la evolución política y social de Perú desde finales del siglo XX hasta hoy y qué continuidades y rupturas consideras respecto al ciclo de violencia y autoritarismo neoliberal heredado del fujimorismo. A ver, el caso del Perú es un panorama bastante, bueno, es cíclico, hay procesos de luchas sociales que generan picos altos de convulsión y que esto a su vez propone escenarios interesantes de lucha, pero al mismo tiempo hay reveses, hay retrocesos, porque las estructuras políticas que maneja el sistema o que sostienen el poder allá siempre han estado en monopolio de la burguesía y su brazo político de la derecha. Por ejemplo, en el caso de los gobiernos que hemos tenido prácticamente toda la historia republicana del país, desde que Perú es república, siempre ha sido de derecha, siempre se han turnado el poder las derechas liberales, conservadoras, reaccionarias o los regímenes militares. Nunca hemos tenido un espectro de izquierda desde las instituciones para poder generar una posibilidad de recambio político o social en el Perú. Salvo cuando en el 2021, hace poco, se generó una nueva brecha de movilización social a partir de la llegada de Pedro Castillo al gobierno, que fue el primer político que llegó con una bandera claramente de izquierdas. Eso como punto inicial. Ahora, para entrar un poco en contexto en general, decíamos que el Perú republicano siempre ha estado en manos de la oligarquía, siempre ha sido controlada por los grupos de poder de siempre que se han ido turnando las gestiones políticas para mantener un statu quo, para mantener una normalidad que mantenga a raya cualquier posibilidad de cambio social. Es cierto que hemos tenido, antes de Castillo incluso, algunas experiencias interesantes de procesos sociales que han podido generar algunas brechas, pero, reitero, se han visto aplastadas porque la maquinaria que controla el Estado y sus poderes siempre ha sido la misma. Nosotros, para entrar un poco a lo que nos viene, a lo que nos viene sucediendo ahora mismo,
Habría que entender, por ejemplo, que en los 90 en el Perú tuvimos una dictadura cívico-militar con Alberto Fujimori, un político que generó un poco el proceso que arrastramos ahora. Él llega al poder al año 90 y al año 92 se da un autogolpe de Estado. Un autogolpe de Estado que significa la disolución de poderes como el Parlamento, por ejemplo, y otros más, para imponer una constitución política, que la tenemos hasta el momento, una constitución hecha a medida del dictador, donde se borraba de plano cualquier posibilidad de defensa constitucional a las demandas o a los derechos sociales de la década del 80, 70 atrás, y con esta nueva constitución se implementaba de manera formal el modelo neoliberal en el Perú. El neoliberalismo entra en el Perú en la década del 90 y entra de una forma agresiva, por un lado auspiciado por los grupos de poder y los sectores de ultraderecha que ya tenían esta especie de ensayo económico a partir de Chile, por ejemplo, que es cuando se introduce este modelo a la región, auspiciado lógicamente por círculos políticos, económicos del imperio de Estados Unidos. En el caso de Perú llega el 90, se fortalece, se agudiza el 92 con la nueva constitución, y en ese momento aparece, o sea, tenemos un nuevo escenario político que es lo que determina todo lo que viene pasando ahora. Se privatizan todas las empresas, por ejemplo, las empresas públicas o estratégicas del país, se privatizan, esto genera ola de despidos masivos, esto genera de que el mercado toma un poder prácticamente absoluto en la vida económica y política del país, y esta nueva constitución, por ejemplo, que tenemos hasta ahora, reitero, mantiene un modelo de proteccionismo hacia las empresas privadas, hacia el mercado, y una estructura orgánica y legal de desprotección e incluso de acoso a los trabajadores. ¿Esto cómo se refleja? Por ejemplo, en el Perú tenemos una masa laboral del 100% de gente de los sectores productivos activos, una masa sindicalizada bastante ínfima, que no llega ni al 6%, por ejemplo. O sea, en Perú, si bien es cierto, la Constitución habla y dice que el sindicalismo es un derecho constitucional, es un derecho legal de los trabajadores, en la práctica esto no se ve. O sea, las empresas generan un nivel de acoso absoluto, de intimidación y de práctica antisindical, haciendo que los trabajadores simplemente eviten sindicalizarse por el temor a ser despedidos. Hoy, los sindicatos que tenemos en Perú son contados, si bien es cierto que existen centrales sindicales, pero estas están controladas o están sometidas a una lógica de reformismo o de política pro-patronal. Y los sindicatos de base que existen mantienen una dinámica bastante precaria de poder organizarse y poder articularse, porque son las empresas en contubernio con el Estado, el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, quienes legislan o quienes generan medidas antisindicales y laborales de acoso y de despidos masivos, aun cuando el trabajador supuestamente le asiste la ley para sindicalizarse. Ahora, dentro de esta masa laboral, decíamos, los trabajadores, hay un punto también a tomar en cuenta: los trabajadores que tienen los derechos laborales en regla, los que tienen contrato, digamos, son también una minoría de la minoría. La gran mayoría en el Perú es trabajo independiente, lo que acá le llaman autónomos, por ejemplo. Y esto dentro de un clima de precariedad absoluta. Allá en Perú hay mucho subempleo, muchas tercerizaciones, es decir, empresas que subcontratan a trabajadores con pagos bastante irrisorios y desprotegidos absolutamente de cualquier normativa legal que les pueda defender frente a despidos, frente a abusos de la empresa y todo lo demás. Entonces, este panorama es herencia estricta de la Constitución que tenemos ahora, de la dictadura de los 90 y todo lo demás. Lo curioso en este contexto es que un sector mayoritario de la población del Perú aprobó, o sea, estuvo de acuerdo cuando se impuso esto. Incluso ahora mismo el Fujimorato tiene una base votante bastante grande, e incluso en los sectores populares. Hay un fenómeno que me parece que también es un fenómeno transversal a las derechas populistas de todo el mundo, es que sus votantes no vienen necesariamente de la burguesía, ¿no?, sino de los sectores populares, de los sectores precarizados, empobrecidos. Y en el caso nuestro, esto se debe a que en los 80 nosotros tuvimos un contexto de conflicto armado interno, una guerra interna entre dos grupos armados, dos grupos insurgentes: por un lado el Partido Comunista Maoísta, al que la denominaron Sendero Luminoso, y por otro lado una guerrilla que se llamó el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, de perfil guevarista. Ambas organizaciones se levantan en armas en los 80. La respuesta del Estado es generar una respuesta armada, un aplastamiento armado, y en medio del fuego cruzado están las poblaciones. Toda la década del 80 hasta inicio de los 90, el Perú se vio muy desmembrado, muy atormentado por esta guerra interna,
Y lo interesante o lo a destacar de este proceso es que lo que tenemos ahora, la desmovilización o la desarticulación o el hecho de tener un movimiento social bastante menguado, es por un lado lo que decía, herencia de la dictadura, de la constitución fujimorista que permite desde la legalidad la desprotección a los trabajadores de los movimientos populares, y por otro lado el temor de la propia población a organizarse, porque lo que hemos heredado también es una cultura del miedo, es decir, una sociedad que ha sobrevivido a duras penas de este periodo de guerra en la que se dieron, por ejemplo, comunidades arrasadas en el interior del país, tanto en las regiones del Ande como en la Amazonía, arrasadas por ambos lados, tanto por el fuego guerrillero, digamos, como por los grupos, por las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, desde el ejército hasta la policía e incluso grupos paramilitares que actuaron en Perú para contrarrestar lo que ellos llamaban una lucha antisubversiva. Y repito, en medio de ese fuego cruzado, las poblaciones enteras, desde comunidades indígenas, campesinos, los propios sindicalistas, dirigentes de izquierda, compañeros estudiantes, compañeros incluso libertarios, que tenían una postura crítica en este proceso en los 80, eran aplastados. O sea, no había una posibilidad de discrepancia o de construcción independiente o siquiera de discusiones políticas hacia la izquierda, porque en el caso de Sendero Luminoso, el Partido Comunista Maoísta, se impuso una lógica totalitaria de que la guerra popular que ellos iniciaban, le denominaban así guerra popular bajo una prédica maoísta, era el único camino a seguir en su lucha contra el Estado burgués, ¿no? Para la construcción de un nuevo Estado, como le llamaban ellos. Y cualquier corriente política de izquierda o popular que no estuviera de acuerdo con ellos era simplemente aplastada, asesinada, masacrada y todo lo demás. Producto de eso tenemos un periodo que aún vive de esos recuerdos que son recientes a pesar de los años. Muchos compañeros dirigentes populares y sindicales fueron asesinados por ambos lados. Entonces se fragmentó muchísimo la izquierda de intención revolucionaria, los sectores politizados de las bases, lo que se venía arrastrando de procesos anteriores. En Perú tuvimos un proceso muy interesante, por ejemplo, en la década, fin de los 60 y inicios de los 70, cuando tuvimos un periodo de militarismo populista de izquierdas, digamos. El año 68 hay un golpe de Estado en el Perú, asume el gobierno el presidente Juan Velasco Alborada, que fue un general que llega al poder mediante un golpe de Estado, pero lo interesante es que él hace una reforma social hacia la izquierda. O sea, un poco para que se entienda todo el proceso que hemos visto actualmente con Venezuela, por ejemplo, con todo lo que se le llamó el proceso bolivariano. Nosotros lo tuvimos en el 68, 69, 70, hasta el 72, 73, con Velasco, cuando él, por ejemplo, inicia un proceso de reforma agraria en Perú hasta el 70 prácticamente. Se mantenía muchísimo el modelo del latifundismo, del gamonalismo, es decir, extensas territorios, haciendas en manos de unas pequeñas familias oligarcas, donde el campesino que trabajaba en estas tierras valía poco menos que un animal. O sea, no tenía ningún tipo de derecho, simplemente se le dejaba vivir en la parcela de tierra bajo la condición de que la trabaje todo el tiempo sin remuneraciones, sin derechos de nada. O sea, feudalismo puro y duro. Entonces, esto se vino a cortar con esta reforma agraria y le significó un avance importante a los movimientos sociales en ese momento. Se generó un proceso de cooperativas, por ejemplo. Tuvimos una oleada de cooperativismo en estos años. Aquí hay que acotar, por ejemplo, que en este periodo en Perú tuvimos la presencia de un compañero que para España es bastante conocido, Abraham Guillén, un compañero que estuvo combatiendo en la guerra civil, que luego se fue para Sudamérica, estuvo en Argentina, estuvo en varios lugares, y justamente producto de las persecuciones que él tuvo en Argentina, va para Perú, se contacta con los libertarios de estos años, y habían libertarios que estaban trabajando en el proceso de cooperativas, e incluso también a nivel de institución, o sea, trabajaban como asesorías al gobierno de ese momento, porque la intención de estos compañeros era radicalizar la propuesta del gobierno de ese momento que planteaba la cogestión, es decir, la administración del Estado con las comunidades, con las cooperativas de la tierra y los medios de producción, radicalizar la cogestión hacia la autogestión. Y ahí es donde entra Guillén, que tenía bastante experiencia, que venía trabajando mucho el tema de autogestión, y se hace una serie de reformas muy interesantes a nivel de cooperativas. Aún hay ese recuerdo de gente que aún está de esa época y mantiene toda esta lógica. Evidentemente, las burguesías y las oligarquías que se vieron afectadas por este régimen de esos años la recuerdan como el peor de todos, ¿no? Porque se vieron afectadas a sus intereses. Hoy hay muchas familias ahora, por ejemplo, en Perú, que, bueno, las pocas familias que son las que controlan el poder económico en el Perú,
hicieron campaña todo el tiempo contra este proceso de aquellos años, porque se vieron afectados porque les quitaron sus tierras y las colectivizaron para los campesinos, todo lo demás. Este proceso se ve truncado el 75 con un golpe de Estado que también le dan a él. El segundo al mando, otro general, asume el gobierno, Francisco Morales Bermúdez, como parte de una campaña internacional que se llamó el Plan Cóndor, ¿no? Que era la imposición de regímenes de ultraderecha, reaccionarios, sumisos a Norteamérica, donde se buscaba imponer mano de hierro para evitar el desborde de estos procesos de izquierda en toda la región. Entonces Perú es parte de esto, el 75 entra a esta dinámica del Plan Cóndor, se elimina absolutamente todo lo que se había avanzado hasta ese momento. Los campesinos, los trabajadores que habían ganado derechos sociales en este momento son nuevamente arrastrados y les despojan de lo que se había logrado hasta ese momento. El 75 al 80 son un periodo de conflictos sociales, tenemos huelgas muy grandes, mártires, mucha gente que muere en las movilizaciones y todo lo demás. En los 80, como decía, tuvimos este conflicto armado justamente por estos grupos armados que consideraron de que la reforma previa había sido insuficiente y que había que profundizar esto hacia una guerra de corte popular que tomara el Estado y que impusiera una lógica basándose en lo que ocurrió en China, en lo que ocurrió en Vietnam, en Camboya, etc. Dicho sea de paso, el análisis que hace este grupo armado, principalmente Sendero, que es el actor principal en este contexto, es una lectura evidentemente y brutalmente determinista y mecanicista, es decir, aplicar un modelo que pudo haber funcionado o no en una realidad diferente en algún punto de Asia y trasladarla tal cual a una realidad que era completamente distinta, compleja, con sus particularidades y todo lo demás, querer adaptarla tal cual, incluso hasta con la estética, ¿no? O sea, era impresionante ver desfilar guerrilleros en Perú, gente de comunidades indígenas, comunidades andinas, con toda la estética y el uniforme chino, por ejemplo, ¿no? Era una cosa increíble para mucha gente en ese contexto. Se impuso esa dinámica, se impuso esa lógica, se impuso evidentemente una práctica mesiánica, una práctica ultra autoritaria que no consideraba ningún tipo de discrepancia hacia la izquierda. Entonces, este proceso de violencia que genera reconfigura el mapa social en el Perú, porque comunidades enteras del Ande son desplazadas y gente tiene que escapar de la guerra, se van a la capital, a la costa, a Lima, se genera un desborde popular también en Lima, van a aparecer nuevas barriadas, se va a reconfigurar la clase trabajadora en la capital, por ejemplo, se va a ver reconfigurada con las nuevas migraciones masivas de gente que venía de otras regiones escapando de la guerra justamente. Y eso lo canaliza Fujimori en los 90, entiende que hay un proceso de descontento, bueno, no lo entiende él, sino el asesor que él tenía en las sombras, el personaje principal por encima de Fujimori, es un personaje que se llama, porque todavía está vivo, Vladimiro Montesinos, que fue el asesor presidencial y que él era un agente de la CIA, cuyo trabajo en Perú era moldear una política afín a los designios del imperio y controlar cualquier tipo de disidencia. Y con el autogolpe del 92 y la imposición de la nueva constitución, se genera un nuevo escenario donde la dictadura libremente actúa bajo la excusa de que tenemos que aplastar el terrorismo a cualquier precio, y la población lo aplaude porque, claro, mucha gente estaba ya viviendo, bueno, mucha gente había sido asesinada, ¿no? O sea, los sobrevivientes de la guerra dicen, bueno, sí, necesitamos mano dura. O sea, es un poco las dinámicas de las derechas que te allanan el camino de convulsión para decir, necesitamos meter mano dura, necesitamos poner un modelo autoritario rígido para controlar este desorden. Y en este contexto, por ejemplo, el gobierno del Estado crea grupos paramilitares y parapoliciales que, según confesiones de los propios implicados en estos procesos de crímenes de Estado, que ahora que están con una condena, ellos dicen que por encargo o por órdenes directas de Estados Unidos, en Perú se implementa lo que ellos denominaron una guerra de baja intensidad. Es decir, una lucha fuera del marco legal. Decían, si había que combatir el terror con terror. Entonces se generan estos grupos paramilitares, se asesinan a ciudadanos, a civiles, a gente de los cuales se sospechaba de que eran colaboradores o militantes de estos grupos armados, y se aplasta todo tipo de disidencia. Entonces, producto de eso, en el plano militar y político tenemos una sociedad que vive aún del miedo. Hoy, por ejemplo, en Perú, hablar en una movilización o en una conversación común y corriente, hablar
de derechos humanos, de justicia social, de aumento salarial, de reposiciones a despedidos, lo que fuese, el Estado lo canaliza como son elementos subversivos, son pro-terroristas y hay que aplastarlos. Y bajo ese argumento, gestión tras gestión, gobierno tras gobierno, han actuado impunemente para reprimir a movilizaciones sociales. Allá en Perú, desde los 90 hasta la actualidad, cualquier movilización social del tema que fuese, ya ni siquiera hablemos de cuestiones radicales, sino cuestiones, decíamos, de, por ejemplo, buscar reparación y justicia para la víctima de los crímenes de Estado, cualquier cosa mínima de derechos humanos, si el Estado dice, ahí hay elementos subversivos, hay elementos terroristas, sencillamente se reprime bajo ese argumento. Hoy la legislación incluso permite la persecución, de hecho la figura legal que se nos aplica a la gente ahora es terrorismo. Ya ni siquiera lo que teníamos años atrás, que era el tema simplemente de disturbios, de vandalismo, daño a la propiedad pública, sino terrorismo puro y duro, y con ese mecanismo obviamente te van a poner, por ejemplo, una pena mucho más grande y todo lo demás. Entonces, teníamos ese proceso con Fujimori hasta el 2001. 2001 Fujimori cae su régimen porque se ve envuelto en casos de megacorrupción. O sea, no solamente es un personaje autoritario que le abre la puerta, por un lado, al neoliberalismo y por otro lado a la ultraderecha, sino se ve envuelto en casos de mega corrupción, de entrega de todos los recursos públicos del país a corporaciones, a transnacionales, en fin. Y producto de eso, el 2001 se destapan casos de corrupción, su régimen cae. Pero el fujimorismo no cae. Cae Fujimori, más no el partido. Toma la bandera la hija del dictador, Keiko Fujimori, que hasta la fecha sigue en campaña política, siempre está postulando. Y a pesar de perder cada elección ella, siempre está ganando. ¿Por qué? Porque el fujimorismo, desde que Fujimori cayó, nunca perdió vigencia, porque sigue controlando el Parlamento lo controla totalmente el fujimorismo, controla el Poder Judicial, controla el Ministerio Público, controla las Fuerzas Armadas, controla los fiscales, controla los grupos de poder. Entonces tenemos un poco esa dinámica. Del 2001 hasta el 2020, para hacer un recuento rapidísimo y hacer un poco llegar a la actualidad, hemos tenido gobiernos autodenominados democráticos, liberales, supuestamente de derecha, pero en la práctica todos, supuestamente de centro, ¿no? Pero en la práctica todos de derecha. Y no existe un gobierno hasta la fecha, es una cosa que hay que también destacar, no existe un gobierno hasta la fecha, desde los 90 hasta ahora, que no tenga muertos en su gestión. O sea, no hay un solo gobierno que no haya asesinado a movilizados, a compañeros que han estado luchando. No existe uno, por más que ya se hayan preciado de demócratas y todo lo demás. Con ese escenario llegamos al 2020, época de pandemia, un país muy desestabilizado porque el Parlamento, controlado por el fujimorismo, no permite una gestión que no esté a su medida. En 2016, por ejemplo, entra a la presidencia un político, Pedro Pablo Kuczynski, un economista muy connotado en Perú, muy conocido en otras partes, y era un liberal de derecha, pero no era tan de derechas como el fujimorismo quería. Entonces, se genera un proceso de vacancia, lo sacan él, entra el vicepresidente y todo lo demás. En época de pandemia ya, que son los últimos 5 años, digamos, para hacer un recuento rapidísimo y llegar a la fecha, a lo que tenemos ahora, en 2020 se da otra vacancia al que había asumido en ese momento. El Parlamento lo saca porque ya no le era más útil a los intereses de la derecha que controlaba el país. Ponen a un títere, ponen al presidente del Parlamento como presidente del país y se generan movilizaciones en ese momento, noviembre del 2020. En esta movilización son asesinados 2 compañeros jóvenes, activistas que estaban empezando a involucrarse en luchas sociales, son asesinados y hasta la fecha no existe ningún tipo de sanción, ni de juicio, ni de responsabilidad judicial, política, ni de nada. En 2021, un poco con este clima de movilización que ya teníamos de este año, hay elecciones, va a segunda vuelta Pedro Castillo, que era el candidato de un partido que se llama Perú Libre, que es un partido marxista-leninista, pero cuya práctica está más emparentada a un estalinismo muy rancio, cercano a la ultraderecha. De hecho, están en el Parlamento ahora y en cada votación para leyes, para decretos legislativos, votan junto con la ultraderecha, votan a favor de lo que la derecha dice. Un poco para hacer un paralelo, podría ser, he estado viendo un poco el panorama español, muy parecido a lo que aquí es el Frente Obrero, por ejemplo, un partido que
que se dice que tiene una prédica de hablar de los obreros, un poco con unos orígenes stalinistas, leninistas, pero que en la práctica mantienen un discurso que claramente es cercano o emparentado a la ultraderecha. Castillo llega al gobierno en 2021 en medio de un clima de convulsión absoluta. La derecha no estaba dispuesta a cederle ni un milímetro a la posibilidad de que entre un político de ese perfil. Y el problema con Castillo fue mucho más fuerte porque Castillo escapaba a todos los esquemas que la derecha siempre había impuesto para que los políticos lleguen al gobierno. Porque, a ver, allá en Perú tenemos un abanico de partidos que postulan, pero al final los que ganan o el que llega al poder es lo que el Parlamento o los grupos de poder lo permiten. O sea, eso es una cosa que ya se ha evidenciado mucho. En el caso de Castillo hubo mucha reticencia de parte de los grupos de poder porque él venía de un ámbito popular. Él era dirigente sindical, profesor, maestro en escuelas rurales y con un biotipo evidentemente autóctono, mestizo. Entonces, esto iba contra cualquier lógica de una oligarquía elitista y racista. En Perú el racismo es un elemento político determinante. El racismo está institucionalizado, está arraigado hasta lo más profundo de la sociedad. Entonces no se puede permitir que alguien con estas características viniendo del Ande, digamos, alguien que tiene ese perfil pueda llegar al gobierno. Y evitan por todos los medios de que él asuma el gobierno. Pese a eso lo asume, pero le generan un periodo de rechazo a todo. El Parlamento no permite que el gobierno apruebe ninguna o proponga ninguna ley en favor de los trabajadores. Castillo se ve aislado, se desconecta de la masa popular que le había apoyado en un inicio y por el contrario permite o es muy permisivo con el auge de la extrema derecha. Del 2021 en adelante en Perú tenemos hoy un auge de la ultraderecha, pero de lo más rancio y lo más curioso, que es una extrema derecha que ya no solo tiene los condimentos típicos de nuestra región, sino que asume estéticas, discursos y posturas muy europeas, muy occidentales. Por ejemplo, en Perú, en esos momentos se veían muchos grupos, muchos partidos, muchas hordas movilizándose con banderas hispanistas, por ejemplo, o con banderas amarillas, con la serpiente y todo eso, o grupos autodefinidos alt-right, que es una moda de ultraderecha de Estados Unidos, grupos con la parafernalia de sectores como MAGA, por ejemplo. En fin, o sea, mucha importación de ultraderecha occidental de otras regiones a Perú. Y proliferó, se empoderaron, crecieron, se conectaron con partidos de derechas tradicionales, postularon al Parlamento, hubo mucho acoso, hubo mucho enfrentamiento. A Castillo lo terminan vacando en 2022. En diciembre del 22, Castillo da un discurso donde él dice que era necesario disolver el Parlamento porque no le dejaba gobernar. Y cogiéndose de eso, el Parlamento presenta la moción de vacancia y lo vaca de manera inconstitucional, porque ni siquiera cumplieron los requisitos que pide la Constitución para vacarlo. Lo sacan y ese mismo día se genera un nuevo periodo de conflicto social. De diciembre del 22 a marzo del 23 se dan protestas en todo el Perú, principalmente en el sur, que dejan un saldo de, según cifras oficiales, 60 muertos en protestas. Según cifras extraoficiales, más de 100. Y muertos asesinados por la policía con disparos a la cabeza, disparos al pecho, o sea, disparos directos a la población. Y hay imágenes, hay videos, hay evidencia, abundante evidencia. Ni siquiera que fueron, así como los 90, asesinatos selectivos, o sea, en la oscuridad. Esto fue flagrante, esto fue televisado, esto fue movilizaciones abiertas. Por ejemplo, un caso que espantó mucho a la gente fue, en plena plaza estaban movilizándose un grupo de estudiantes, asesinan a los estudiantes, y había ahí al costado de la plaza un puesto médico, de salud médica, sale un enfermero auxiliar y al enfermero lo asesinan también, un francotirador de algún techo de algún lugar, o sea, y eso a los ojos de todos. Entonces, se da un proceso de asesinatos muy fuerte. La nueva presidenta que asume el poder, Dina Boluarte, que era la segunda al mando de Castillo, no solo lo normaliza, sino que cambia su discurso. Hace un tiempo ella estaba con Castillo y decía, sí, que vamos a luchar contra la derecha, y ya cuando es presidenta, asume totalmente el discurso de la derecha del fujimorismo y dice, sí, tenemos que frenar a cualquier precio a los vándalos que quieren desestabilizar el país. Justifica los asesinatos, blinda a los policías y a los generales implicados en estos, los condecora, llama a que es necesario erradicar cualquier tipo de rebrote terrorista
Y en ese momento, hasta octubre del año pasado, el 25, que ella deja el poder también, se normaliza esta espiral de asesinatos. Hemos tenido en cada periodo, el 24, el 25 asesinatos, compañeros que han sido asesinados. La cifra de crímenes de Estado ha crecido muchísimo. Por eso hablamos allá de criminalización de la protesta, de represión policial y de terrorismo de Estado. Ha crecido, se ha desbordado tanto, y lo más dramático es que se ha normalizado al punto que la prensa ya no se indigna, ya no es noticia un asesinado de movilización, porque ya es muy normal. Ya uno sabe que ir a una marcha, a una protesta, a una huelga, a un paro, a un piquete de lucha, te puede costar la vida. Ya la gente lo sabe. Por un lado eso, y por el otro lado también se allanaron locales, se allanan locales de partidos de izquierda, de sindicatos, de organizaciones estudiantiles, de colectivos, de centros culturales. Se siembra pruebas falsas de droga, de armas, de lo que fuese, y se procesa a compañeros. Un compañero anarquista nuestro fue procesado justamente por filiación terrorista, porque le sembraron explosivos en la mochila y lo tipificaron como terrorista. Estuvo preso 1 año y medio, ahora está llevando el proceso libre, pero con todo este tema encima. Entonces estamos viviendo eso. Muchos compañeros siguen ahora mismo enjuiciados, encarcelados, reprimidos, despedidos de los trabajos. Y como digo, o sea, esto no solamente atañe a los movimientos sociales de base, alcanza incluso a los partidos políticos con representación institucional. Ahora mismo que estamos en campaña electoral, Perú está en un proceso electoral que se va a definir en abril. Uno de los candidatos, o el candidato de izquierda que tenía más posibilidades de poder conseguir algo, fue retirado de la campaña, se le denunció, se le acusó y se le encarceló por supuesto nexo con el terrorismo. O sea, allá en Perú, tú dices que alguien es terrorista y listo, es una cacería de brujas. O sea, que alguien lo señala a otro de terrorista, al instante viene la policía, lo juician y basta. No importan las pruebas, ya las pruebas entran después. Entonces, eso es un poco lo que pasa ahora. Y para terminar, estamos en campaña electoral ahora y el candidato, bueno, los sectores que están liderando las encuestas son de ultraderecha, lamentablemente. Uno de ellos, el que está con posibilidades bastante fuertes de poder ser el nuevo presidente del Perú, es Rafael López Aliaga, que es el actual alcalde de Lima, de la capital de Perú, que es un político desenfadadamente de ultraderecha, y que él cada cierto tiempo siempre viene acá a España, se reúne con Vox, tiene muchos nexos con Vox, y él ha dicho en campaña abiertamente de que si él llega a la presidencia va a llevar a gente de Vox a Perú para asesorías políticas, asesorías policiales, militares, todo lo demás. Va a ser un puente, un nexo entre Perú y España. Hace poco, hace unos meses, estuvo acá en un congreso organizado por Vox, y este político peruano dijo: es la hora de la reconquista. Tenemos que salir en defensa de Dios, patria y familia, en la reconquista y todo. O sea, el discurso típico de la ultraderecha. Entonces en Perú estamos en ese proceso. Lo que se nos viene en adelante, todo indica que va a ser aún más oscuro, ¿no? Como dice la canción, negras tormentas se nos vienen, así que eso es un poco el clima, y eso se enlaza con lo que viene pasando a nivel regional. Chile ahora mismo eligió un presidente ultraderecha, ¿no? José Antonio Kast. Lo mismo pasa con el presidente que tiene en Ecuador, ahora en Bolivia también. Entonces es un poco generar un clima de nueva sumisión, de un cono sur que esté alineado a los designios de Trump, del imperialismo, que pueda frenar cualquier tipo de disidencia. Ya lo hemos visto, Venezuela está sufriendo ahora mismo los estragos del imperialismo, probablemente siga Colombia. Y en el caso de Perú, los compañeros se preguntaban: ¿tendremos una invasión? Nosotros decimos: no es necesario, porque ya tenemos bases militares norteamericanas en Perú, como España creo que también las tiene, ¿no? Entonces, en Perú hay una política de sumisión total, y lo que se viene a partir de este año, todo indica que podría ser aún más virulento, más crudo, ¿no? Eso. Te quiero hacer una pregunta muy rápida para que reflexionemos. Quizás es más de corte estratégico, porque has citado a Abraham Guillén, ¿no? Abraham Guillén, en la parte de su desarrollo estratégico militar, plantea que no se trata tanto de una discusión con el foquismo guevarista y también con el maoísmo. No se trata tanto de conquistar terreno, liberar terreno, sino de conquistar a la clase trabajadora. En este sentido, me parece que tu análisis sobre Sendero Luminoso pudieron conquistar terreno, pero perdiendo a la clase trabajadora en ese avance. Sí. O sea, a ver, para comentar eso, cuando Sendero Luminoso se levanta en armas en el 80-81, tuvo muchísimo apoyo popular. Hubo sectores de regiones del Perú, por ejemplo, Ayacucho fue una región del Perú, donde ellos aparecen, nacen y les dan un apoyo casi total.
O sea, había una respuesta masiva, sobre todo en el sector campesino, ¿no? Hay un apoyo total. A ellos y en el lado de la guerrilla guevarista del MRTA también tienen bases de apoyo importantes. El punto es que estos apoyos o esta posibilidad de conquistar no solamente, como decíamos, territorios, sino también generar un empoderamiento a nivel de la clase trabajadora, se ve truncada en principio por el marco teórico, si se quiere, que tenía Sendero. O sea, lo de ellos era una postura de un maoísmo que incluso excedía el propio maoísmo, ¿no? O sea, en el caso de Sendero, ellos ya hablaban de que el marxismo-leninismo maoísmo iba a una fase superior o a una fase siguiente en el Perú, que era el pensamiento Gonzalo. Gonzalo era el seudónimo de Abimael Guzmán, que era el líder del partido, ¿no? Con una interpretación propia. Él decía que él había sistematizado y había entendido y había la necesidad de superar en la práctica misma a las tesis de los clásicos del marxismo y aplicar una nueva política o una nueva interpretación de maoísmo. Incluso le ponía Mao por encima de Marx. Era siempre las banderas que ellos tienen, Mao por encima de Marx, aplicar esa dinámica a Perú. Entonces, la lógica que ellos, o la lectura que ellos tienen del contexto de ese momento es donde entran las críticas de nuestra izquierda, entre los cuales estamos nosotros. Ellos caracterizan al Perú como un país semifeudal. Entonces, para ese contexto, la praxis que ellos demandan, que ellos imponen era, primero, capitalizar el país, industrializarlo, arrasar con todo rezago de feudalismo, tomar al campesino como el elemento, como el sujeto de cambio, y un poco el obrero como tal, el trabajador, el proletario de ciudad estaba relegado a un segundo plano. La dinámica se construía a partir del campesino. Pero incluso esta lógica o esta teorización era discutible y muchos compañeros dijeron, bueno, sobre las discusiones vamos a primar la práctica, y muchos se fueron sumando a este movimiento. El punto es, como les dije, o sea, ellos no consideraban, pero así de plano, sin ningún tipo de reparo, no consideraban ningún tipo de discusión en absoluto. O sea, era común ver en los 80 hasta los 90 compañeros del sector de izquierda, incluso del otro bando armado, del otro bando alzado en armas, grupos o compañeros que estaban de acuerdo en irse a la lucha armada, pero que disentían de alguna postura del jefe del partido, eran aniquilados, y se justificaba esto desde las teorizaciones del partido. En la prensa que ellos tenían, en los boletines que sacaban, en las consignas que ellos ponían, justificaban los asesinatos, justificaban el arrasar comunidades con la consigna de que ellos decían la revolución necesita ser regada con sangre, ¿no? Y se vamos a bañar el país con ríos de sangre. Entonces es una lógica que pudo haberse discutido, pudo haberse abordado desde la lógica de la violencia revolucionaria, por ejemplo, en la cual nosotros, lógicamente, tenemos una opinión sobre eso, pero lo de ellos ya excedía ese punto al nivel de voltear las armas contra la gente misma, ¿no? Y eso fue un poco el detonante para ellos. O sea, perdieron bases sociales a mitad del conflicto, perdieron muchísimas bases sociales. O sea, mucha gente... Y casi para siempre. Totalmente. Y no solo las perdieron, sino que estos sectores perdidos fueron aprovechados por la inteligencia del Estado. O sea, los militares de la contrainsurgencia aprovechan a las comunidades que se desprenden del sendero para generar grupos de autodefensa, es decir, comunidades mismas, campesinos, indígenas, armados contra ellos, por ejemplo. O sea, el Estado lo canaliza, impone un aparato de control ahí y los militariza para que ellos sean la primera línea de combate al sendero. Entonces ahí se da otro escenario importante, ¿no? De cómo es que estos grupos pierden estas bases sociales y se ven rebasados por estos sectores que en algún momento los apoyaron, ¿no? Entonces eso también queda como experiencia para entender un poco qué es lo que se puede, qué es lo que no se puede, qué es lo que se debe, qué es lo que no se debe, y cómo hacer una revolución y cómo no hacerla, ¿no? O sea, cuáles son las políticas de alianzas o cómo abordar la noción de violencia revolucionaria, por ejemplo, ¿no? Nos has estado explicando cómo en Perú actualmente, y por la trayectoria histórica, se ha estado criminalizando a los movimientos populares y movimientos sociales, categorizándoles como terrorismo, y entonces como que queríamos saber cómo se están articulando actualmente las distintas luchas populares en el contexto peruano, como es la cuestión del feminismo, del género, de las disidencias sexuales, opresiones raciales, ecologismo, defensa del territorio, antes de entrar a profundizar en el movimiento libertario, que también queremos saber tu opinión.
A ver, el tema de el nuevo mapa, digamos, el nuevo tejido social que está en lucha en Perú está compuesto por, bueno, es transversal, hay diferentes sectores que están movilizados. Principalmente los picos de lucha que tenemos en nuestro país parten de las comunidades campesinas, las comunidades indígenas del sur del Perú, que es un poco el territorio que permanentemente está en conflicto o que tiene una identidad más abocada a la lucha, ¿no? Ahí, desde ahí es que se van tejiendo una serie de dinámicas. Por ejemplo, hay mucha lucha ambientalista, por ejemplo, en Perú. Hay muchas comunidades campesinas, comunidades dedicadas a la agricultura, que se ven afectadas por las corporaciones mineras, las corporaciones petroleras, o sea, por el modelo extractivista, perjudica directamente. No solo hay un daño medioambiental, una contaminación flagrante a ríos, a los valles, no sé, tala de bosques, en fin, ese tipo de cosas, sino el hecho de imponer una nueva dinámica de mercado, una nueva dinámica económica que perjudica a las dinámicas propias de economía de estas comunidades, ¿no? que están arraigadas históricamente en la venta y comercio, por ejemplo, de la agricultura o dedicados al uso de la tierra. Y con la aparición o la imposición bajo la protección del Estado de estas corporaciones extractivistas, entonces se ve vulnerado muchas cosas para estas comunidades, y ahí es donde se generan picos de lucha importantes, ¿no? Tenemos en regiones como Arequipa, Cajamarca, Moquegua, Cusco mismo, Ayacucho, poblaciones enteras movilizadas en contra de estas empresas, estas corporaciones que ahora mismo en Perú operan impunemente porque el Estado, desde Fujimori en los 90, cuando hablábamos de la nueva constitución, que lo privatizó todo, lotizó todo el país, regaló los recursos naturales al mejor postor, prácticamente a un precio que no le significó ningún tipo de ingreso o beneficio al Estado peruano, remató los recursos naturales. Tenemos hoy en la selva norte del Perú, por ejemplo, lotizado para la extracción de petróleo, en la sierra sur del Perú, lotizado para la extracción de gas o de otros minerales. Entonces, y las comunidades aledañas se ven afectadas seriamente por estas cosas. Tenemos una cosa curiosa, en una región del sur del país hay un lugar que se llama Camisea, de donde se extrae gas. Es un gas que se usa para abastecer al país. Y lo curioso es que esta provincia, esta región, esta localidad de Camisea, donde ellos viven sobre estos territorios de gas, son ellos los que pagan el gas más caro del país. O sea, lo pagan carísimo. O sea, no tienen derecho al recurso del cual ellos son dueños. O sea, extraen del subsuelo, lo comercializan para afuera, lo que queda para el Perú es caro y lo que queda para ellos es mucho más caro. Entonces, y ese es un botón de muestra de las dinámicas que ocurre a nivel de todo el país, y todas, nuevamente, reitero, bajo un marco, un manto de impunidad, porque, por ejemplo, a las mineras se les exige el presentar, por ejemplo, los estudios de impacto ambiental para ver cuánto daño han hecho con la contaminación, y a partir de eso los compromisos que cualquier Estado les exige para poder generar algún tipo de resarcimiento o beneficio a la población. Y las empresas mineras, en su gran mayoría en el Perú, por ejemplo, sus estudios de impacto ambiental, que han sido diseñados para 10 o 15 años, ya vencieron, y el Estado no le interesa exigirles la renovación, les interesa que sigan ahí operando. ¿Por qué? Porque muchos de los parlamentarios, de los congresistas, de los ministros, son funcionarios de estas corporaciones. Entonces ellos actúan en función del bolsillo, lógicamente, en función de las empresas que les pagan ellos, ¿no? Entonces el Estado y el patrimonio público, el patrimonio del país, les importa poco nada, ¿no? Y ahí estos que se van generando estos movimientos sociales. De rechazo a estos modelos extractivistas, hay mucha protesta en todo el Perú sobre este tema. Ese es uno. Dos, el tema del sindicalismo. Decía que si bien es cierto el sindicalismo mayoritario es burocrático, reformista, es propatronal, existen sindicatos de base que se articulan en demandas puntuales. Sindicatos de base que tienen que estar afiliados a la central mayoritaria, porque si no, no tendrían ningún tipo de viabilidad para sus demandas legales, pero por su cuenta generan procesos de lucha, de solidaridad de clase a nivel de base. Es incipiente todavía, es pequeño, no se puede aún hacer mucho porque lo que tenemos ahora es muy parametrado, muy controlado, muy criminalizado, muy perseguido. Años atrás, en los 70, 80, teníamos una masa sindical mucho más grande, mucho más determinante en muchas políticas. Ahora no, pero existen compañeros, hay sindicatos, federaciones en diferentes puntos del Perú que mantienen sus pliegos de reclamo, compañeros que están permanentemente movilizados en lucha, con los cuales nosotros, por ejemplo, tenemos los contactos de cercanía, la inserción para
para poder apoyar estas luchas sindicales. Lo otro, el tema de la territorialidad, por supuesto que también es un tema importantísimo. Aquí, por ejemplo, no quiero dejar de mencionar, en 2009 hubo una huelga amazónica en el Perú, en la Amazonía Norte, justamente iniciada por poblaciones originarias, indígenas, poblaciones como las comunidades Ahuajungo o Arunas, que son comunidades de la selva norte, que se levantaron en contra de las empresas petroleras que estaban contaminando absolutamente todo, o sea, derrames de petróleo por todas partes y animales muertos y ya todo no servía para la gente y todo lo demás. El gobierno de ese momento, consciente de las rebeliones de los levantamientos indígenas amazónicos, va a la región y le dice, bueno, ¿cuánto quieren? ¿Cuánto hay que pagarles para que esto deje? Al final el Perú es de todo, no solo ustedes. Y la respuesta de las comunidades indígenas es contundente. Le dice, nosotros no queremos ningún tipo de convenio de negociar, porque no estamos por un tema de dinero. Estamos en defensa de la tierra. Y la respuesta del Estado fue, bueno, la tierra esta patria es de todos y el Estado tiene que explotar los recursos. Y en ese momento, por ejemplo, surge una dinámica muy importante que fue una lección para todo el país y en particular para el sector de izquierda, porque estas comunidades indígenas de la Amazonía mostraron públicamente una dinámica muy emparentada a las tesis libertarias. Las comunidades que tienen muchos años, o sea, son comunidades originarias, antes de que exista el Estado peruano como tal, mantenían unas prácticas de comunitarismo al punto que ellos dicen, y lo mencionaron y dijeron, nosotros estamos en lucha por la tierra, no porque la tierra nos pertenezca, sino porque nosotros pertenecemos a la tierra. Y nosotros no estamos a favor de la propiedad privada, la acumulación de propiedad, sino estamos a favor de las pertenencias. Y la tierra la defendemos porque nosotros pertenecemos a la tierra. Entonces, ellos, a partir de su idiosincrasia originaria, teorizan o entienden un proceso no de propiedad, sino de pertenencia a la tierra. Es una cosa bastante interesante. Y los voceros de las comunidades que iban hasta la capital para poder tener entrevistas con los políticos de turno, decían, nosotros no estamos en la posibilidad de poder negociar nada porque la comunidad, que es la asamblea, la base, no nos ha dado ningún tipo de libertad sobre ese asunto. Nos han dado una tarea específica y nosotros obedecemos lo que la asamblea dice. Entonces era una cosa interesante, o sea, no era la dinámica tradicional de la ciudad, digamos, con que el dirigente sindical o popular pueda negociar a título propio lo que le conviene a la gente de abajo. No, el delegado decía, yo soy un simple delegado, ni siquiera soy el líder ni el dirigente, soy un delegado y la asamblea, si la asamblea o la comunidad no determina tal cosa, no puedo hacer eso. Entonces, esas luchas territoriales se dieron, existen, ahora mismo hay trabajos, hay nexos directamente con estas comunidades, hay procesos de lucha con ellos. Siempre uno aprende de este contexto, ¿no? de construcción a partir de la idiosincrasia que tienen ellos. El tema de género, los feminismos, es también fuerte. Las compañeras han hecho un trabajo bastante fuerte e interesante. Siempre están luchando. Me parece que una de las cosas muy importantes que se ha podido visibilizar en Perú y que, claro, es un panorama global, ¿no? Pero en el caso peruano lo destaco porque Perú es un país cultural y tradicionalmente conservador. Es muy conservador. Hay un conservadurismo tan arraigado que la gente, el común del peruano de a pie, el peruano promedio, por ejemplo, mantiene un machismo inherente como una normalidad absoluta, incuestionable, a todo nivel, incluso en sectores políticos de izquierda radical y todo lo demás. Y nunca se cuestionó esto porque nunca fue motivo de discusión. Con las compañeras feministas que vienen haciendo un trabajo visible y muy sostenido hace muchos años, se empezó a introducir estas demandas, estas políticas de visibilización de género, de paridad, de igualdad, de participación de las compañeras a todo nivel y ganaron espacios de representación tanto en sus colectivos, en sus movimientos, en sus sindicatos, en las comunidades, en todo lo demás. Aún es insuficiente porque, por ejemplo, las compañeras allá se plantean el hecho de hacer un feminismo que esté arraigado, que responda a las dinámicas de la ciudad, pero también que deba responder a las dinámicas del campo, por ejemplo, que es muy distinto, que las mujeres del campo mantienen una visión diferente. Por ejemplo, muchas compañeras tienen estas discusiones respecto al tema del aborto, por ejemplo, ¿no? Para muchas comunidades autóctonas del Perú, el tema del aborto es muy fuerte tocarlo, ¿no? Porque culturalmente, por ejemplo, el tener más hijos allá es
es algo muy positivo, es una cultura que se hereda de generación en generación y mientras más hijos tienes mejor. Las mujeres que no tienen hijos son mal vistas, son como que, bueno, en fin, ¿no? O sea choca directamente contra la idiosincrasia de estas comunidades y las costumbres que mantienen. Entonces, ahí, por ejemplo, es una labor que vienen haciendo. Hay muchas compañeras que levantan banderas de lucha de lo que ellas llaman el feminismo comunitario, por ejemplo, un feminismo indígena, un feminismo que tenga que desligarse o confrontarse, por ejemplo, de dinámicas de feminismos que ellas llaman feminismos blancos o elitistas, para entender que el feminismo, como cualquier práctica social de ruptura y de liberación, tiene que construirse a partir del contexto que te toca vivir, a partir de las dinámicas y de las vivencias y de las problemáticas concretas. Entonces, eso pasa, pero hay compañeras que están trabajando mucho con asesorías, por ejemplo, en temas de violencia de género, en el tema a ver, fuera de la capital, en el Ande o en la Amazonía, la violencia de género es flagrante, es todo el tiempo, es muy fuerte. Hay muchas compañeras que hacen labor pedagógica para poder introducir para poder asesorar a una mujer de cómo puede hacer una denuncia de violencia, por ejemplo, ¿no? Allá en Perú, bueno, creo que en muchas partes, ¿no? Que una mujer vaya a hacer una denuncia sobre violencia a una comisaría, por ejemplo, es casi una utopía, porque no le van a tomar en cuenta la denuncia, la van a ridiculizar, la van a revictimizar y todo lo demás. Y se normaliza eso. Y lo curioso es que mucho del elemento policial que no toma las denuncias son mujeres incluso. O sea, entonces es un tema ahí bastante álgido y que las compañeras lo están trabajando a todo nivel, como digo, para poder generar una nueva cultura, una nueva pedagogía donde se visibilice y se entienda de que estas dinámicas donde las mujeres necesiten espacios donde puedan sentirse seguras y todo lo demás, ¿no? Y esto trasladado al campo de la izquierda, por ejemplo, también genera un remesón fuerte, ¿no? Muchos partidos, colectivos, movimientos, incluso dentro del campo libertario se han visto confrontados y sacados a la luz muchas prácticas que creíamos normalizadas y que no eran problema, ¿no? Pero que en sí eran problema en realidad, ¿no? Y muchos compañeros han sido denunciados, mucha gente que ha tenido que salirse o ser expulsada de los partidos, los movimientos, porque se detectó que eran sistemáticamente abusadores, por ejemplo, ¿no? Y ahora ya se entiende más o menos el asunto de que lo personal es político y todo lo demás, y hay al menos hay una noción positiva hacia ese lado, o sea, de entender al feminismo como una herramienta necesaria y transversal a las dinámicas de lucha social que tenemos ahora mismo. Pero, sin embargo, reitero, hay también discrepancias, discusiones dentro del feminismo mismo, ¿no? Hay sectores de compañeras que mantienen aún una dinámica de lucha más instituciones frente a compañeras que plantean que el feminismo o es anticapitalista o no es, ¿no? Gracias por contarnos cómo se está articulando actualmente los distintos movimientos sociales allí en Perú. Y ahora queríamos pasar al movimiento libertario. Queríamos saber un poco cuál ha sido el recorrido del anarquismo allí en Perú y en la actualidad y las distintas tendencias que también existen en nuestro contexto, por ejemplo. También la experiencia del plataformismo con la experiencia de la Unión Socialista Libertaria allí en Perú y también si pudieras hacer una comparativa con otros contextos en América Latina y las diferencias estratégicas que hay entre distintos países como Brasil, Uruguay o Argentina con una vía más especificista y países como Colombia, Perú o Chile con una vía más plataformista. Sí, como para que profundizar en las diferencias estratégicas, cómo se ha articulado en diferentes lugares, bueno, y eso. Vale. A ver, partamos del anarquismo del Perú. El anarquismo del Perú tuvo mucha historia, mucha tradición. Hubo una presencia sostenida y fuerte del anarquismo en nuestro país. Principalmente, haciendo un resumen así rápido, tenemos como punto de inicio del anarquismo en el Perú, si bien es cierto que hubo cosas antes, pero punto de inicio en 1905, digamos, que ahí convergen los historiadores, los analistas. ¿Por qué este año? Porque en 1905 en Perú se conmemora por primera vez un 1 de mayo, por ejemplo. Se convoca una movilización o un homenaje por un 1 de mayo. Y ahí toman la palabra dos personajes que van a ser claves para la construcción del anarquismo en nuestro país. Manuel González Prada, que fue un intelectual, un escritor muy conocido, con mucha
con mucha presencia, con mucha influencia en la política de izquierdas en el Perú en general. González Prada, desde su espacio de intelectualidad, ya definido anarquista porque él venía de ser un liberal años atrás. Él siempre fue visto como un político radical, pero liberal. Luego él hace un viaje a Europa, está entre Francia y Barcelona, y él vuelve a Perú en 1902, ya convertido a anarquista. En 1905 él da un discurso que se llamó El Intelectual y el Obrero, que es una suerte de manifiesto desde una postura libertaria, cómo es que debía construirse la liberación, la emancipación de los trabajadores en manos de los propios trabajadores. Habla él y habla Manuel Caracciolo Levano, que era el principal referente, el dirigente, el presidente de la Federación Obrera de Panaderos Estrella del Perú. En ese momento, dentro del proletariado en Lima, el sector de los panaderos era el sector más avanzado, más organizado y con una dinámica de lucha mucho más visible. Son ellos los que justamente ya en 1904 introducen a Perú el modelo sindical, influenciados por las discusiones o por los modelos que se estaban discutiendo en Francia, ¿no? Con el sindicalismo revolucionario. Se trae toda esa cosmovisión a Perú. La Federación de los Panaderos tiene asambleas, tiene discusiones, tiene planteamientos políticos y teóricos. Hay una especie de elecciones internas y la facción que plantea introducir el sindicalismo como una nueva estructura de organización de los trabajadores se impone sobre las corrientes mutualistas, que en ese momento era la mayoritaria, y que proponía simplemente un tipo de asistencia médica, asistencia de auxilios médicos para los trabajadores que tenían algún problema puntual, pero que no se planteaba ni la autonomía como clase, ni la independencia, ni la superación de los trabajadores como clase. Mientras que el sindicalismo, traído por los anarquistas de la Federación de los Panaderos, lo introduce, lo sistematiza, lo teoriza y gana esa facción. Y la Federación de los Panaderos vendría a ser como el primer gremio obrero ya definido de esta corriente. En 1905 toman la palabra en un congreso, bueno, en un homenaje por el 1 de mayo, ambos personajes, Manuel González Prada como un intelectual anarquista y Manuel Caracciolo Levano como un obrero panadero también anarquista. Entonces, los dos, desde su punto de vista, convergen y coinciden en que el problema de los trabajadores y de las clases populares en Perú no pasaba por una lógica liberal que planteaba un tema de paternalismo, ¿no? De que los trabajadores o los indígenas o los campesinos iban a superarse a partir de que el Estado les provea de mayor protección, algunas cosas mejores, algunas escuelas aquí, algunas escuelas allá, o que se eduquen un poco más. Lo que ellos plantean es que el problema era económico, principalmente económico. El problema tenía que ver con la imposición del capital sobre el trabajo y que había que plantear una nueva estructura de organización social y avanzar hacia las tesis libertarias. Entonces, se crean varios periódicos obreros anarquistas, principalmente periódicos como Los Parias, El Oprimido, Humanidad, luego aparece La Protesta, que fue el periódico anarquista más importante en aquellos años. Y los anarquistas ganan hegemonía en el momento, en el proletariado peruano, ganan hegemonía en los diversos sectores laborales, ¿no? En los zapateros, en los albañiles, en los estibadores, que eran los trabajadores portuarios. En fin, o sea, hay una hegemonía muy fuerte. Hay un crecimiento exponencial. En 1913 se logra por primera vez las 8 horas para el proletariado del puerto del Callao, que es el puerto más importante del Perú. Se logra para ellos, y en 1919, mediante una huelga general bastante fuerte, se logra para todo el proletariado en general. Y esto fue obra de los anarquistas, que estaban coordinados a nivel gremial, y ellos fundan una federación que se llamó la Federación Obrera Regional Peruana. Aquí, por ejemplo, hay que hacer también una acotación, que siempre me interesa un poco acotar eso. Los historiadores y los académicos se refieren a este proceso de anarquismo en Perú de 1905 a 1930, por ejemplo, como el anarcosindicalismo peruano. Nosotros creemos que no es tanto así. La definición, la palabra o el concepto o la praxis de anarcosindicalismo no era común en Perú o en regiones sudamericanas. Lo que nosotros teníamos como modelo era principalmente lo que se gestó en Argentina con la FORA, con la Federación Obrera Regional Argentina, influenciados por Malatesta, que era más un modelo de comunismo anárquico que entendía de que el gremio, o sea,
el sector, el gremio obrero, la Federación Obrera como tal, era suficiente como para poder gestar no solo el vehículo de lucha, sino era la sociedad futura en sí misma, ¿no? Entonces, hay algunas discusiones, por ejemplo, que recogen mucho a la Fora y que luego también llegan a Perú, a la FORP, a los obreros anarquistas de Perú, estas discusiones que se dan en el año 23 cuando se refunda la AIT en Berlín, cuando se congregan organizaciones anarcosindicales europeas, pero entran en algún debate con la Fora Argentina, por ejemplo, sudamericana, que tiene algunos reparos frente al concepto de anarcosindicalismo. Algunas cosas mínimas, pero en fin. Entonces, un poco en el caso de Perú, por ejemplo, los obreros de este periodo de tiempo no hablaban de anarcosindicalismo, hablaban de comunismo anárquico, eso estaba en los textos, todo lo demás. Decían, las federaciones obreras tienen que avanzar hacia el comunismo anárquico. Entonces, fuera de eso, hubo hegemonía, se construyó muchas cosas, el anarquismo proliferó a diferentes puntos, y un punto importante de este periodo es que los anarquistas peruanos entendieron, y eso es algo que se destaca mucho, entendieron de que Perú era un país complejo y diverso donde el proletariado, el obrero industrial, no era el elemento determinante como podía hacerse en otras regiones. Teníamos mucha composición indígena y campesina y teníamos mucho rezago de lo que tiempo atrás fue el imperio de los incas, por ejemplo, que así sigue siendo un factor para discusiones políticas. Y lo que hacen los anarquistas peruanos es rescatar un poco ese contexto histórico del Perú, esto de la cultura de los incas y su proceso comunitario para entrelazarlo, para discutirlo y para entenderlo desde lo libertario. Y entender de que el anarquismo en el Perú, si no interpretaba la problemática del indio, como decían ellos, si no interpretaba la problemática de los campesinos y de los sectores rurales, agrarios, entonces no tenía razón de ser. Y el anarquismo peruano, a diferencia de anarquismo de otras regiones, en este periodo de tiempo 20-30, se construyó en base a elementos originarios, o sea, autóctonos, ¿no? Por ejemplo, nosotros no tuvimos, como en otros países, de repente compañeros que llegaron de otros lugares para poder dinamizar las tesis libertarias. Se construyó a partir de elementos originarios, de compañeros que venían del campo, que venían de comunidades indígenas, que se proletarizaron en la ciudad, que se hicieron obreros y que empezaron a levantar estas tesis del sindicalismo con una postura hacia el comunismo anárquico. Todo tuvo un apogeo hasta mediados de la década del 20, que es cuando el gobierno entra en un proceso de represión, desarticula a los sectores en lucha, deporta a muchos compañeros libertarios, o sea, descabeza todo el movimiento, persigue y cierra la prensa obrera. Muchos compañeros son deportados para diferentes partes, compañeros, por ejemplo, de esta generación de Perú. Nicolás Gutarra fue deportado a Colombia y en Colombia él aparece luego siendo uno de los principales organizadores del anarquismo colombiano, por ejemplo. Luego otro compañero fue deportado a Panamá, otro compañero fue deportado a México y ahí siguieron haciendo labor de organización y todo lo demás. El compañero que se queda en Perú de esta generación se llamó Delfín Lévano, uno de los elementos más preclaros, más lúcidos y mejor organizados y con un nivel de teorización muy importante. Se queda en Perú, pero ya no puede hacer mucho porque está está todo el tiempo encarcelado, está todo el tiempo torturado y todo lo demás. Y el problema un poco el declive de este proceso inicial del anarquismo peruano es iniciado en los años 30. El declive entra cuando aparecen en la escena política de nuestro país dos partidos políticos. El Partido Socialista, fundado por José Carlos Mariátegui, que es considerado como el pensador marxista más importante de Latinoamérica, y el APRA, que es un movimiento que se llama Alianza Popular Revolucionaria Americanista, un movimiento de corte socialdemócrata, fundado por Víctor Raúl Haya de la Torre, un político peruano socialdemócrata. Tanto Haya de la Torre como Mariátegui fueron discípulos de González Prada, de este anarquista intelectual, pero buscaron corrientes propias. Mariátegui se hace marxista en Europa porque lo deportan a Italia, y se hace marxista, vuelve a Perú como un marxista convicto y confeso, como él dice, mientras que Haya de la Torre es un socialdemócrata. Ambos fundan sus partidos políticos y ahí entra el primer problema grave para el anarquismo peruano, de que no supo responderse este tema de las estructuras políticas orgánicas, de las estructuras políticas específicas. El anarquismo obrero de esos años creyó que el anarquismo, o sea, que el trabajo gremial, que el trabajo sindical era más que suficiente. Y un poco con estos conceptos de definirse antipolíticos se entendía de que no había que hablar de política, no había que estar en grupos políticos porque eso era directamente ya hacer marxismo, ¿no? Entonces,
esas reticencias, no sé, idealistas si se quiere, sobre esos temas, o desconociendo otros contextos, hace que el anarquismo entre en un reducto que cada vez es más pequeño, se va reduciendo, incluso se va marginalizando, y gran parte de los libertarios que fueron la vanguardia de la lucha social en años atrás, pasan a formar parte de ambos partidos. Son captados por estos partidos, son asimilados por estos partidos crecen, se fortalecen. El Partido Socialista, el año 30, luego de la muerte de Mariátegui, se autodenomina ya no socialista, sino Partido Comunista, y entra en la órbita directa de la Unión Soviética, asume un modelo stalinista brutal, y eso. Entonces, en la década del 30, el 40, el anarquismo se replega muchísimo, solamente se limita a hacer trabajo gremial en algunos sindicatos pequeños, ya pierde la relevancia que tuvo años atrás, se marginaliza mucho, ya no tiene la relevancia de tiempos anteriores, y empieza a perder ese nivel de influencia. En la década del 60, con los comentaba hace un rato con Velasco, este militar que llega al poder y que hace estas reformas agrarias, estas cooperativas y todo lo demás, surge un nuevo reflote de libertarios actuando a nivel social en las cooperativas agrarias. Se funda una organización que se llamó INDEICO, que era un instituto de formación sobre cooperativismo y autogestión en el Perú, donde participan muchos compañeros que venían exiliados de España, que venían escapando de la represión en Argentina, en fin, o sea, ese tránsito de compañeros fortalece en la década del 60 a una nueva camada de libertarios. Luego, con la aparición del conflicto armado en los 80, la cosa se diluye total para todos, o sea, para todas las fuerzas políticas, se hegemoniza solamente por un lado. El maoísmo impone una prédica particular, pero se mantienen estructuras. Por ejemplo, en el sur del Perú, en Arequipa, había una organización que durante mucho tiempo se mantuvo vigente, que se llamó Organización Horizontal Obrera, un grupo, una especie de híbrido, ¿no?, entre organización política y organización social. Era ambas cosas a la vez, porque era una especie de gremio de trabajadores de la construcción, pero al mismo tiempo con una identidad política anarquista, ¿no? Esta organización tiene vida hasta los casi entrados los 90, luego no más. A nivel de Lima, el anarquismo vuelve a resurgir a partir de espacios contraculturales, a partir de movimientos juveniles contraculturales. Empieza a resurgir otra nueva camada de anarquistas en los 80, en los 90, como en plena dictadura. Aparecen periódicos, fanzines, revistas, algunos colectivos que buscan rescatar la identidad pasada de un anarquismo obrero y todo lo demás. Se fundan coordinadoras, se fundan prensas, se fundan algunos espacios sociales donde la gente se articula, pero principalmente enmarcados en el gueto contracultural. No salen mucho de eso, ¿no? O sea, se pierde el contacto social y se le da relevancia a estos procesos identitarios, ¿no?, de hacer un anarquismo para anarquistas, ¿no?, una cosa así. Entonces hay un desprendimiento del campo popular. A partir del 2000, empieza un nuevo periodo, un nuevo proceso, con compañeros que estuvimos en colectivos barriales, a partir de trabajos barriales, o sea, a partir de trabajos desde las periferias de los barrios obreros de Lima. Empezamos a juntarnos, empezamos a militar en espacios donde había confluencias entre marxistas y anarquistas, y ahí empezamos a politizarnos un poco más. Y la primera experiencia en Perú que tuvimos ya definitivamente de anarcocomunismo, del primer embrión de lo que fue luego el plataformismo, fue un grupo que fundamos que se llamó Grupo Estrella Negra, que fue un nucleamiento de los elementos que estaban dispersos y que estaban incluso en espacios marxistas, pero que mantenían una identidad anarquista y que entendían que el anarquismo tenía que romper estas barreras contraculturales, estos guetos, e irse a la lucha social. Fundamos el Grupo Estrella Negra. Al cabo de 2 años el grupo creció y cambió de nombre, se llamó Grupo Quispicay Yacta. Quispicay Yacta es una palabra quechua que significa la libertad del pueblo. Fue un poco una especie de homenaje también a lo que fue el grupo Dielo Truda de Mac, ¿no? Un poco eso para ya mantener o sea, mostrar una identidad ya más encaminada hacia el plataformismo. Y en 2008 se funda la Unión Socialista Libertaria, que fue ya una organización política como tal. Ahí ya llegamos a un nivel de generar un programa, generar estatutos, generar documentos de análisis de coyuntura, generar balances, generar teoría interna, enlazarnos con gente de afuera. Nosotros crecimos un poco también, como Unión Socialista Libertaria, crecimos al calor de la influencia de lo que se venía dando en Chile principalmente, ¿no?, con los compañeros que
que ya tuvieron un proceso de rescate y de definición del plataformismo moderno en Chile a partir del 98 en adelante, ¿no? Entramos en contacto con ellos, empezamos a formarnos un poco en esa identidad, a entrar en contacto con compañeros de Argentina que venían de mucho tiempo atrás también y que mantenían esta lógica de anarcocomunismo dentro de la experiencia plataformista. Luego empezamos a tener contactos con, de Chile, por ejemplo, nosotros nos relacionamos mucho con la gente que fue de lo que fue hace años el CUAC, que fue el Congreso de Unificación Anarcocomunista, lo que fue luego la Organización Comunista Libertaria, con compañeros del Frente de Estudiantes Libertarios. Luego en Argentina tenemos contacto con compañeros de la Organización Socialista Libertaria, que sacaba su periódico En la Calle. En Brasil tuvimos un contacto inicial con la Federación Anarquista Gaúcha, que es la organización brasileña, me parece que de las más antiguas que están todavía hasta ahora vigentes. Luego con la Federación Anarquista de Río de Janeiro, la FARC, que creo que ahora es la OSL, ¿no? Me parece que sí, la de Sao Paulo y Río de Janeiro. Empezamos con ese radio de difusión. Asumimos las discusiones sobre plataformas, sobre el Manifiesto Comunista Libertario de George Fontenis, por ejemplo, que fue otro documento determinante, o el documento de los amigos de Urrutia también, por ejemplo, que son, digamos que los pilares básicos, ¿no? que definen un poco la identidad de esta corriente. Y en ese proceso, como le pasó a toda nuestra corriente en Sudamérica, y como sigue pasando en todas partes, nos vimos en la necesidad de confrontar a los sectores que desde el anarquismo te imponen una serie de barreras o de críticas sesgadas bajo la denominación de que el anarcocomunismo de tradición plataformista es una suerte de narcobolchevismo, narcomarxismo y todas las acusaciones que suelen darse, ¿no? Entonces había que discutir, había que esclarecer, había que mantener este tipo de debates, pero nosotros como organización política, como USL, decidimos por estrategia mantener un punto que priorizar no los debates internos, es decir, no los debates hacia los nuestros. Decidimos que las discusiones con otros colectivos libertarios, con otros grupos libertarios de la corriente que fuese, no era tan relevante como mostrar un debate hacia afuera. O sea, nosotros priorizamos y construimos dinámicas de discusiones, de aparecer, de sumarnos a coordenadoras, por ejemplo, a frentes o a mesas de debate con sectores políticos de izquierda marxista, por ejemplo. Decidimos que era estratégico discutir con sectores marxistas con los cuales había que discutir, había que mostrarles que dentro del socialismo existimos los socialistas libertarios, que planteamos una dinámica de lucha de clases, una política internacionalista, una lucha contra la derecha, contra la burguesía, pero desde nuestra propia dinámica y análisis libertario. Y estuvimos en esa vorágine más o menos 5 años, ¿no? Discutiendo en cuanto a espacio político marxista se nos invite. Dicho sea de paso, bueno, el marxismo ya, el Perú en Sudamérica es hegemónico, ¿no? O sea, casi no hay más que eso, o sea, había que ir con ellos, estar en sus espacios y discutirles a todo nivel, ¿no? O sea, no solamente en el tema teórico, no solamente en el eterno debate entre Marx y Bakunin, ¿no? Sino qué planteamos los libertarios ahora, ¿no? O sea, cómo entendemos el país, cómo caracterizamos al país, cuál es el análisis que le damos, cuáles son los sectores estratégicos a incidir, cuál es nuestra línea de estrategia, cuáles son nuestras tácticas de lucha, entender ambos temas, cuáles son las políticas de alianza que podemos sostener y en qué espacios incidir, en cuáles no, cuáles son nuestras posibilidades y cuáles son nuestras limitaciones, ¿no? O sea, partiendo un poco de eso y plantear una alternativa real hacia el campo popular y entender de que mostramos nosotros claramente de que el anarquismo histórico, el anarquismo que conocemos, el anarquismo de siempre, jamás fue reticente a la noción de organización. Y no solo nunca fue reticente, sino que siempre lo propició, siempre lo estructuró, lo propuso desde el inicio. O sea, con Bakunin en adelante se tiene claramente la noción de la estructura política como una columna vertebral a toda la articulación social. Entonces nosotros lo sostuvimos así, lo entendimos como proceso importante, impostergable, construir una estructura política que sea capaz de poder discutir y al mismo tiempo de poder pelear la hegemonía en los sectores donde estábamos frente a otras estructuras políticas de izquierda. Porque los otros sectores de izquierda tenían estructuras desde partidos hasta, no sé, colectivos, formándose como cuadros. Entonces los anarquistas teníamos que pelear al mismo nivel, ¿no? Formar cuadros políticos, un cuadro entendido que tiene la capacidad de poder
pelear teóricamente y pelear en la calle, movilizarse, construir poder popular en los barrios, en fin, o sea, todo un proceso que implica teoría y acción como una sola cosa, ¿no? Ninguna separada de la otra. Entonces, estuvimos en ese proceso y lógicamente tuvimos aciertos y errores, ¿no? O sea, como cualquier proceso político en cualquier momento de la historia, o sea, el hacer algo implica que puedes equivocarte y puedes acertar, es parte de la dialéctica de lucha. Entonces nosotros tuvimos un nivel de vida de 5 años y por desgastes tanto internos como externos, el proceso quedó ahí. En 2013 se dio como un punto, se cerró al menos en esa etapa. Al año siguiente, a los 2 años, con otros compañeros y alguna gente que venía de la USL, formamos otro grupo que se llamó Corriente Libertaria, una organización que se nutrió de sectores disidentes de partidos comunistas. Por ejemplo, el Partido Comunista o Partido de Izquierda en general tuvo mucha masa disidente a partir de que en 2014 tuvimos, creo que también coincidentemente con lo que pasó acá el 14, ¿no? el 15, perdón. Allá en el 2014 tuvimos también un proceso de proliferación de luchas juveniles muy fuertes, a partir de que el Parlamento estaba imponiendo paquetes legislativos en contra de los jóvenes trabajadores. A los jóvenes, o sea, a los trabajadores de 18, 19 años que se estaban asimilando al campo laboral, les ponían una serie de cláusulas que eran súper asfixiantes y los jóvenes salen a movilizarse. Y se generan procesos de asambleas por varias partes, un paralelo muy interesante. Y producto de eso, muchos partidos de izquierda se ven rebasados, se ven limitados por sus propias políticas y muchos de sus militantes salen, rompen y no tienen a dónde ir. Los canalizamos en un grupo que se llamó Corriente Libertaria, tuvimos un periodo de vida de 3 años más o menos, y ahí tuvimos otro tema también que nos generó un entrampamiento, ¿no? Nos dedicamos mucho al tema de la teorización, o sea, a discusiones internas que nos tomó mucho tiempo, que creo que es súper importante, pero que al mismo tiempo como lección nos queda de que las teorizaciones, los debates, los análisis, las lecturas de formación de cuadros, de las escuelas políticas de formación, que son vitales, que son necesarias, no pueden estar como parametradas o desligadas de la praxis en sí, ¿no? O sea, se tiene que hacer esta dinámica permanente, como decimos dialéctica, de la formación política y su interpretación en la realidad social. O sea, el militante de organización política tiene que tener una vida orgánica en un campo social determinado. No podemos mantener una estructura política de elementos iluminados que no sean capaces de poder relacionarse en un campo social determinado, ya sea estudiante, trabajador, poblador, lo que fuese. Entonces, eso fue otra experiencia. Entonces, hemos acumulado un poco de eso. A ver, el resto del sector anarquista en Perú siguió la tradición del anarquismo de siempre, ¿no? O sea, los periódicos, algunos centros culturales, centros sociales, hacer propaganda. O sea, el anarquismo, no sé si decirle clásico, pero el anarquismo un poco que mantiene esta dinámica de la propaganda permanente, ¿no? De la propaganda identitaria, ¿no? De mostrarla por todas partes. Eso también lo tenemos allá. Algún pequeño sector de insurreccionalismo que felizmente tampoco no fue masivo, algunas cosas pequeñas, pero más fueron los compañeros que apostaban por un tema social, pero desde una intención de generar una identidad, o sea, poner la A antes que cualquier cosa, ¿no? Nosotros siempre descartamos eso, creíamos incluso que no era estratégico, o sea, poner tu logo ahí por delante de la lucha, sino que la práctica misma sea la que determine cuál sea tu identidad política, ¿no? Entonces, en eso estuvimos. Y ahora mismo estamos justo desde el año pasado con una nueva camada de compañeros que han venido nuevamente de sectores políticos de izquierda, rompiendo con sus partidos, un poco el desencanto de estas estructuras verticales o reformistas o progresistas, socialdemócratas, y que buscan nuevamente un espacio donde militar. Y ahí es donde estamos nuevamente en este proceso de articulación. Yo creo que tenemos todo este año para poder ya formalizar y viabilizar una nueva estructura política que sea probablemente la continuación de la USL, la Corte Libertaria, pero enmarcado dentro de la tradición plataformista, ¿no? Que es lo que nos define a nosotros. Y respecto a la pregunta que hacías sobre los sectores especificistas, nosotros ahora mismo, por el mismo hecho que hemos estado inorgánicos durante varios años, no tenemos relaciones orgánicas directas. Por supuesto que conocemos a los compañeros que son de este campo, tenemos muy buenas relaciones, leemos sus documentos, estamos siempre pendientes de ellos, y creemos que existen particularidades que a veces parecen un poco visibles, ¿no? Entre plataforma y especificismo, ¿no? Probablemente el especificismo sea una
una estructura o una interpretación más abocada a un panorama regional sudamericano, ¿no? El hecho del especificismo surge finales de la década del 50 con la Federación Anarquista Uruguaya, ¿no? Que era una respuesta, una interpretación del anarquismo clásico, el anarquismo militante, hacia un contexto complejo y convulso como era Sudamérica. Y a partir de esa escuela, esa tradición, aparecen compañeros, bueno, también está la experiencia del grupo Resistencia Libertaria, ¿no? Una organización político-armada argentina, también en la década del 70, y luego del 90 en adelante, grupos que siguen esa tradición del especificismo, es decir, de hacer un anarquismo que entienda o que asuman estos compañeros de esta corriente de que hay que ensanchar un poco el concepto de sujeto de cambio, incluyendo a las comunidades indígenas, incluyendo a sectores de género, incluyendo a sectores populares. De ahí que viene la estrategia de plantear el poder popular como una bandera de lucha, ¿no? Creo que hay mucha afinidad con el plataformismo, pese a que evidentemente hay particularidades, pero hay mucha afinidad. Al final estamos dentro del campo del anarcocomunismo, del anarquismo organizado, que se plantea una postura de clase, que entiende que todas estas luchas, todas esas demandas son válidas si están atravesadas por una dinámica de clase. Yo creo que como cierre puede estar interesante que nos digas cuál es tu visión sobre pasos interesantes que podría dar el movimiento libertario, la izquierda revolucionaria, tanto a nivel del Perú como de Latinoamérica, incluso a nivel internacional, ¿no? Consejos para quienes estamos en este camino y por dónde te gustaría que se desarrollase el futuro. Yo creo que principalmente el anarquismo tiene que entender sus posibilidades y sus limitaciones como corriente política de carácter revolucionario. Y lo digo en un sentido de hacer política a partir del contexto en el que se desarrolla. Un error grave de las izquierdas en general, entre los cuales incluimos el anarquismo, es querer importar modelos o querer pensar de que estrategias puntuales pueden ser viables en otro contexto diferente en particular. Creo, basando en la experiencia que nosotros hemos tenido y un poco también viendo lo que atravesamos en Sudamérica y en general un poco viendo de todo, ¿no? El anarquismo tiene que empezar a romper totalmente todos los cercos que le han impuesto y que nos hemos autoimpuesto también. O sea, estas nociones, como decía, de los identitarismos inmediatistas, de un poco de defender ciertas visiones románticas, terminan siendo contraproducentes si es que uno quiere hacer una política de cara a las masas, de cara a la mayoría, ¿no? El anarquismo, creo que su razón de ser siempre ha sido la construcción desde abajo y el empoderamiento a partir de los sectores populares donde esté inmerso. En nuestro caso, nos toca a nosotros, por ejemplo, reelaborar las tesis libertarias tomando en cuenta cada punto inmediato que tenemos allá. Y cuando digo reelaborar, que no se entienda esto como una especie de, como llamaría el marxismo, de revisionismo, ¿no? O sea, de generar una especie de reforma dentro del anarquismo, incluir otras cosas. Yo creo que no, yo creo que el anarquismo tiene mucho potencial en sí mismo, partiendo de entender y de comprender la teoría misma, entender los contextos sociopolíticos, históricos, donde ha tenido relevancia, donde ha sido capaz de poder tener la voz de transformación y recoger no solamente las lecciones positivas, sino las derrotas en sí también, ¿no? O sea, tener un proceso autocrítico, ¿no? El ejemplo de Magno me parece súper valioso, el documento de la plataforma. Nosotros, cuando lo asumimos, cuando lo encontramos, creemos de que el meollo de ese documento, de esta experiencia, más allá de la sistematización de las ideas y de la noción que te da de estructura política, con los elementos de unidad teórica, unidad táctica, federalismo y disciplina, creemos que el asunto, o sea, el peso fuerte pasa porque es un documento autocrítico de actores revolucionarios en un proceso revolucionario importantísimo como fue la Revolución Rusa, ¿no? O sea, muchas veces los libertarios un poco han estado en la dinámica de culpar de nuestros fracasos a los sectores externos, que seguramente es así, o sea, que seguramente distintos elementos, distintas tiendas de izquierda han sido determinantes para poder generarnos algún tipo de retroceso, de represión, de traición, lo que fuese, eso es evidente.
pero pienso que el potencial está en entender cuáles fueron nuestros errores, cuáles fueron nuestras propias limitaciones, en qué fallamos. Decía el caso del Perú, por ejemplo, los anarquistas que fueron hegemónicos en la década del 20 hasta el 30, perdieron la hegemonía porque no pudieron construir una relación política. Entonces, coger estas experiencias para poder superarlas en la práctica y poder construir dinámicas o respuestas actuales, viables, vigentes, rediscutir el anarquismo para que le sea propicio, para que le sea factible a la gente común y corriente. O sea, nosotros creemos de que la revolución no la hacen los anarquistas, la hace la clase trabajadora, con los sectores populares, con el pueblo organizado. Entonces, y estos sectores populares, estos sectores proletarios, no están uniformizados, no tienen por qué uniformizarse, pero en lo que sí hay que incidir con mayor fuerza es en la praxis, ¿no? O sea, tienen que ser sectores que asuman una tesis, una práctica libertaria de internacionalismo, de independencia de clase, de autogestión, de autonomía, de apoyo mutuo. O sea, las tesis que nosotros sostenemos, hacerlas carne en las multitudes, hacerlas prácticas vivas y sobre todo entender de que hoy, así como el capitalismo evoluciona y avanza y genera nuevos focos de opresión, nuevas dinámicas de opresión, nuevas formas de sometimiento, de encarecimiento, de empobrecimiento, todo lo demás, el anarquismo también tiene que avanzar, actualizarse y ser capaz de responder a las problemáticas actuales. O sea, coger la historia no como una suerte de idealismo romántico de lo que fuimos alguna vez, ¿no? Sino coger la historia para entender de dónde venimos y hacia dónde tenemos que apuntar y responder a las cosas del presente ahora mismo. Si el anarquismo no es capaz de responder a lo que pasa ahora, entonces no tiene razón de ser. Y yo creo que el anarquismo sí tiene esa posibilidad, tiene el potencial de responder, de adaptarse, transformar. Justamente eso nos diferencia de otros sectores de izquierda un poco más mecanicistas y hasta fatalistas. En el caso nuestro, apostamos mucho por la dinámica dialéctica de la transformación, de la construcción de abajo. Entonces eso nos da la posibilidad de poder responder y amoldarnos a lo que viene pasando ahora mismo. Y estar siempre, me parece, es un tema también importante, siempre listos y prestos al debate, ¿no? O sea, no encerrarnos en que nosotros ya creemos que somos la corriente más definida, la mejor acabada, ¿no? Somos una corriente política más y hay que dar el debate donde hay que darlo, ¿no? Y sobre todo mirando hacia afuera. Pienso que el anarquismo tiene que extenderse a los sectores donde justamente se desconoce, ¿no? Donde no hay presencia libertaria. No tiene mucho sentido discutirlo entre los que ya estamos convencidos. Entonces, un poco por ahí y bueno, ir perdiendo estos miedos a mezclarse con los tumultos políticos de las izquierdas, ¿no? Pero que eso tampoco significa perder la identidad, ¿no? Tiene que mantener la identidad siempre libertaria, definitivamente a partir de la práctica, pero dar los debates en todas partes. Y por último, entender de que toda estructura política, como la nuestra, como la vuestra, como en general, como le pasó a Bakunin, a Marx, a Magno, a Durruti, a cualquier anarquista, las estructuras libertarias están sujetas a errores, están sujetas a permanecer en la historia o a cortar su rango de vida, ¿no? Pero que más allá de la estructura política que pueda nacer y morir después, lo que tiene que quedar es una base de análisis o de camino que se está trazando. O sea, tampoco llegar al punto, digamos, de hacer un fetiche de la organización en sí, ¿no? La organización como tal es una herramienta de lucha, importantísima, sí, pero como toda herramienta también hay que entender de que tiene que ser útil más allá de quienes estemos en este momento, ¿no? Le tiene que ser útil a la gente que venga después, a la gente que venga y de repente que pueda plantear algo superador a lo que ya estamos trazando, ¿no? Entonces, un poco entender de que si las organizaciones trascienden, tiene que ser por la práctica, por lo que construyen históricamente. Y si termina su fase de actuación, muere la organización, termina su periodo de trabajo visible, que al menos se herede, se deje o se pueda tener la posibilidad de crear teoría que pueda ser cogida y sostenida por elementos que vienen posteriores, ¿no? Eso es un poco lo que nos ha faltado también a muchos. Nosotros en el Perú, por ejemplo, desde la década del 30 hasta casi el 80, hemos estado huérfanos de una tradición de dónde cogernos. En el caso de acá de España, por ejemplo, veo que los compañeros, si bien es cierto, el anarquismo es histórico y tiene una línea casi ininterrumpida de anarcosindicalismo, pero tradición de anarquismo específico
orgánico como organización política no la hay. Entonces, y tienen que empezar a hacer los análisis y las teorizaciones, y ojalá que los compañeros que vengan después puedan coger la experiencia que tienen ustedes para poder superarla, mejorarla, adaptarla aún más a los tiempos nuevos y todo lo demás, ¿no? Pasa un poco por eso. O sea, entender que la organización que estamos construyendo nosotros, o las que tienen ustedes, o las que tienen a los compañeros que nos puedan escuchar, que sean herramientas de lucha, adaptables, importantes, necesarias, y siempre estar al servicio de las transformaciones sociales que nuestra clase demanda, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Fran, por ponernos en contexto de cuál está siendo el proceso de análisis, de praxis militante del movimiento libertario allí. Es clave para todas nosotras conocer el panorama internacional y articular una lucha que tenga siempre esa visión internacionalista y de tejer lazos y redes y con otros contextos y aprender de otros lugares. Creo que es clave, nos traes mucha experiencia y conocimientos de allí. Es clave que las anarquistas tengamos esa visión de transformación social y de apertura a la autocrítica y a la crítica para poder aspirar a un horizonte revolucionario. Así que estamos encantadas de haber podido tener esta entrevista y esta charla contigo, y muchas gracias a todas y a todos los que nos escucháis. Dicen que la patria es un fusil y una bandera. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mientras aquí nos enseñan cómo se mata en la guerra. Ay, que yo no tiro, que no, ay, que yo no tiro, que no, ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba que sí, ay, que yo tiraba que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos.